Hoy nosotros vamos a comenzar un ciclo de estudios titulado Fuerzas Ocultas de la Vida. Y él podrá tener muchos desarrollos en su transcurso. El tema es muy amplio y dependiendo de conexiones que nosotros vamos a ir haciendo, será el desarrollo. Entonces vamos a quedarnos muy sinceros en esta propuesta de estar delante de las fuerzas ocultas para que podamos entrar en este gran abismo que es nuestro ser y que es el universo en general, en el buen sentido de la palabra. Nosotros vamos a partir de dos principios para poder ordenar bien las cosas. Primero, todo lo que existe y ocurre en la Tierra y en el universo es parte de un plan que no tiene límites. El plan en sí no tiene límites y todo lo que ocurre es parte de este plan. Es solo la conciencia única, es la única conciencia de la cual todos participamos, es solo la conciencia única que conoce este plan. Nosotros conocemos en parte. Esto quiere decir, nosotros podemos llegar a conocer aquello que es nuestra parte del plan, que es una cosa muy, muy minúscula, porque el plan es infinito. Mas si nosotros llegamos a conocer en un cierto momento cuál es nuestra parte en el plan, esto ya es una gracia y se trata de cumplir nuestra parte. Y el otro principio es que todo aquello que ocurre externamente tiene su origen, su semilla, su fuente en el interior. Nada ocurre aquí afuera si no está primero ocurriendo en el interior del universo, en el interior de nosotros. Y esto que nosotros conocemos, después que se exterioriza, quien creó esto fue el desconocido. Todo viene de lo desconocido. Entonces, el primer principio que nosotros vamos a usar es que todo cuanto ocurre en la Tierra y en el universo es parte de un plan ilimitado. Y que solo la conciencia única, la única conciencia, algunos llaman de Dios, otros llaman de conciencia única. Es solo aquello que conoce totalmente el plan. Nosotros conocemos nuestra parte, nuestro papel en un determinado momento, y esto, como se dice, ya es una gracia. Y vimos el segundo principio, que todo lo que ocurre externamente, todo lo que ocurre aquí afuera, tiene su origen en el interior, allí dentro. Por lo tanto, es lo desconocido lo que cría lo conocido. ¿Cómo es que nosotros vamos aproximándonos de todo este misterio? ¿Cómo es que nos vamos a acercar de todo esto? Nos vamos abriendo a lo desconocido, porque normalmente nosotros estamos abiertos a las cosas obvias. Normalmente nosotros estamos abiertos, atentos en las cosas obvias, en las cosas que ya se manifestaron, las que están ahí, las cosas que precisan ser resueltas, mas no tendríamos que distraernos tanto con esto. Tendríamos que cuidar de esto, mas principalmente estar mirando
para lo que es desconocido, para lo que no se ve, para lo que está por detrás de las cosas, o que está en la raíz de las cosas, en la fuente de las cosas. Y esto solo puede ocurrir si nosotros estamos muy atentos a nuestro interior, muy atentos a lo que pasa dentro de nosotros. Y con esto nosotros vamos conociendo de a poco este misterio. Vamos conociendo todo lo que para muchos es muy misterioso, como por ejemplo la parte del plan evolutivo que nos cabe tratar, que nos cabe desarrollar. Si nosotros, cuando percibimos la parte externa de las cosas, de los hechos, si comenzamos a indagar cuál es la causa de eso, de dónde esto salió, esto también es una pregunta, porque esto puede tener causas en diferentes niveles de conciencia, en diferentes patamares de este mundo interno. Entonces, mientras cuidamos de las cosas y asistimos a este caleidoscopio de la vida que gira continuamente, nosotros tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de las cosas de las cuales nosotros tenemos que tratar. Porque mismo nuestros movimientos más conscientes siempre tienen un origen oculto que nosotros no conocemos. Digamos que ustedes digan, yo voy conscientemente a extender este brazo y extiendo el brazo. Entonces uno piensa que extiende el brazo por una decisión nuestra y no es así. Hay una causa oculta que usted no conoce por qué extendió el brazo. Y esta causa oculta, esta causa en lo desconocido, esto es lo que hace mover el brazo. No fue tu decisión de mover el brazo. Entonces es muy importante, sí, que estén conscientes de las propias decisiones. Esto es una etapa. Más mismo que haciendo las cosas de forma consciente, nosotros precisamos estar indagando y preguntando de dónde vino eso, porque no fue de nuestra decisión. La causa es anterior. Y esto es muy importante estar preguntando, porque todos nosotros tenemos áreas en nuestro interior, áreas que son muy oscuras. No solo oscuras en el sentido de ser desconocidas, de nosotros no conocerlas. A veces también son oscuras por compromisos tomados en nuestra intimidad con ciertas fuerzas, con ciertas corrientes que circulan en el cosmos en diferentes niveles. Y la gran mayoría nace, vive, muere, nace, vive y muere centenas de veces sin saber lo que pasa dentro de ellos, en este nivel interno, sin saber lo que está allí. Porque todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, que manifestamos, todo esto surge de esta especie de subterráneo que tenemos en la conciencia, desconocido por la mente. No resuelve tener la mente lúcida. Ella debe ser lúcida para tratar las cosas de aquí, pero la mente no sirve para esto, para saber lo que pasa en el subterráneo, lo que pasa en ese nivel más profundo. Entonces nosotros tenemos que usar nuestra mente, aprender a usar la mente, más mismo que estemos aprendiendo a usarla y que todavía no sepamos cómo hacerlo, más
aprender a usar la mente y tenerlo como meta, trascender la mente y no quedarnos ahí. Aunque estemos trabajando para conocer la mente, para concentrarnos, para ser precisos, para ser atentos, todo este proceso mental, la purificación de la mente, cuidar de los pensamientos. Mientras hacemos todo esto, precisa tener la intención y tener la voluntad de trascender la mente, para trascender este nivel. Porque si nosotros no trascendemos la mente también es un cuerpo, el cuerpo mental. Si nosotros no trascendemos la mente, si no tenemos esta intención firme, nosotros jamás vamos a conocer realmente nuestros otros cuerpos. Esto quiere decir el propio mental, el astral emocional, el etérico físico. Jamás los vamos a conocer si no trascendemos la mente. Porque la mente es un cuerpo, es de la misma familia de los otros. De forma que si no trascendemos la mente, jamás vamos a saber lo que uno es. Astralmente, emocionalmente, físicamente, etéricamente. Hay que realmente trascender. Y a veces nosotros somos ayudados a trascender la mente haciendo preguntas para el propio interior o haciendo preguntas para el universo. Y el universo puede hasta mandar un representante que responde nuestras preguntas. Si fue el universo que mandó, está todo bien. Entonces, nosotros tendremos que preguntar realmente lo que nosotros somos, además de nuestra mente, para poder conocer nuestros cuerpos, conocer nuestro mecanismo mental, conocer nuestro mecanismo astral emocional y nuestro mecanismo físico. Ustedes saben que todo el mundo cuando tiene alguna cosa en el físico va a procurar al médico. Todo el mundo hace eso. ¿Por qué? Porque no trascendieron la mente, porque aún viven en esos tres cuerpos la mayor parte del tiempo. Entonces precisa procurar un médico para saber lo que se tiene en el físico. Esta fuente interna, este desconocido, esto permanece desconocido el tiempo todo. Nosotros vamos entrando ahí, profundizando ahí y vamos entrando en contacto con cosas, y estas cosas en las cuales vamos conociendo son cosas superficiales. El fondo mismo permanece oculto. El fondo mismo es oculto, la realidad misma, aquello que es, nadie lo encuentra conscientemente. Quien dice que encuentra puede ser que esté ilusionado, que esté confundido, porque el fondo, la base, eso es desconocido, eso es oculto. Por eso es que nosotros precisamos amar mucho a lo desconocido y no quedarnos agitados delante de lo desconocido. Hay personas que pierden el equilibrio delante de lo desconocido y quedan agitados, quieren saber todo. Y con esto se van engañando, porque hay que saber que si tiene que estar oculto en sí este punto para nuestro nivel evolutivo, para esta humanidad en la cual nosotros estamos. Y por lo tanto, esto que es oculto en el fondo, que nosotros no vamos a descubrir nunca conscientemente, esto oculto permanece oculto en el fondo del ser. Y hay algo que alimenta esto. Y esto es más oculto aún. Perciben la necesidad que nosotros tenemos que amar todo esto y amar lo desconocido y no quedarnos gastando y desgastándonos con lo que es
conocido, con lo que es obvio, con aquello que ya nos confundió. Todo esto es parte de, nuestro, de nuestra aura, de nuestros conocimientos. Mas todo esto tiene que ser tratado, organizado, tiene que ser reconstruido, tiene que ser curado conforme. Mas además de todo esto está todo lo que nosotros realmente no sabemos lo que es, de dónde vino, para dónde va. Y todo esto es parte del ser humano. Y esto es el lado oculto de la vida para nosotros. Y allí, en este oculto, donde nosotros jamás conseguiremos saber lo que pasa, allí están las fuerzas que rigen todo de nuestro mundo, de nuestro universo, de nuestro ser. Nuestra alma también es movida por este poder oculto. Nuestra alma es estimulada por esto y estamos trabajando nuestra alma, buscando ese contacto con nuestra alma. Estamos buscando esto, pero nosotros tendríamos que amar lo que está más allá de eso, porque lo que está oculto, lo que está más allá, mucho más allá de nuestra imaginación, es de ahí de donde vienen todas las fuerzas, es de ahí que viene la vida, es de ahí que viene lo que es nuestra realidad, nuestra base, que nunca vamos a conocer. Este lado oculto, este lado que es la realidad, este lado se manifiesta a veces, mas él tiene una forma de manifestarse, un estilo de manifestarse que a veces no percibimos en la mayoría de las veces. Entonces, nosotros amamos este lado oculto, sabemos que este lado oculto es lo importante, se ama esto sin saber lo que es, porque sin saber lo que es, produce en nosotros un amor muy especial. Porque si usted ama lo que conoce, saber lo que sabe lo que es, amar lo que corresponde a tus valores, todo esto es amor humano y es un nivel de amor. Mas usted llegar a amar lo que no conoce, lo que no sabe lo que es, lo que no tiene conciencia, más que ciertamente es la realidad, porque es esto lo que te mantiene vivo, es esto lo que te da vida, esto es lo que te da la vida. No son todas las cosas que uno se dona para vivir bien, para estar con salud. Lo que realmente alimente su vida es esto desconocido. Entonces nosotros tenemos este nivel consciente nuestro y tenemos esto allá dentro, en nuestra esencia. Y es muy bueno que tengamos siempre presente esta esencia desconocida que no sabemos qué es, pero que es, porque entre este nivel consciente y la realidad circulan fuerzas de todas las cualidades y circulan fuerzas, otros seres por ahí, que la gente no debe imaginar lo que es, mas si estamos bien en la búsqueda de esto desconocido y puro, perfecta, que está en el fondo de esta esencia, todo lo que pasa en el medio va a tener siempre solución. Entonces, si usted va a cuidar de lo que pasa en el medio, que hay monstruos horribles en el medio, hay formas angelicales, hay de todo entre el consciente y esta realidad, hay de todo. Entonces, si usted no procura encontrar ese puente de
subconsciente actual. Con esto, que nadie sabe lo que es, lo que pasa ahí en el medio queda ahí bastante complicado. Y nosotros podríamos enlentecer mucho nuestro proceso de buscar lo desconocido si quedamos distraídos con estos monstruos, con estos ángeles, con todo esto que pasa ahí en el medio. Ahora, lo que pasa en el medio registra cosas fuertes, muy fuertes en nuestras células. Entonces, lo que pasa en el medio, que es la vida, ¿no? Esto, lo que ocurre en el medio, puede registrar cosas en nuestras células mentales, en nuestras células astrales y emocionales y en nuestras células físicas. Puede hacer registros en estas células que van a comprometer mucho, que van a crear serios obstáculos para usted quedar más próximo de lo desconocido. Por eso es que se dice desde el principio del camino espiritual que la gente trabaja el desapego. Trabajar el desapego tiene un sentido oculto. Trabajar el desapego no es ese sentido que se da aquí afuera, que ustedes saben, ¿no? Lo que es trabajar el desapego. Existen libros sobre esto, existen muchos depoimientos de seres místicos. Nosotros trabajamos el desapego desde que asumimos conscientemente el camino. Y tenemos mismo que trabajar el desapego. Ahora, si nosotros no trabajamos el desapego, los registros que van a quedar en estas células son registros muy fuertes y muy perjudicables a esta zambullida, a este descubrimiento de lo desconocido. De cuando en cuando, de vez en cuando, mismo esa parte intermediaria capta cosas, impulsos que vienen del cosmos, que vienen de la vida mayor. Este mecanismo intermediario, en sus más altos niveles, puede hasta captar esto también. Mas mismo así, nosotros tendríamos que entregar a lo desconocido. Tenemos que entregar a esta parte oculta de nuestro ser. Si nosotros hacemos esta entrega a este desconocido, a esta oculta que jamás sabemos lo que es, entonces nosotros vamos a comenzar a percibir que en estos niveles intermediarios, aquello que nosotros hablamos con nuestras palabras, son como un juego. Si no buscamos lo que está atrás de esa palabra, ¿qué es que nosotros queremos decir? De repente lo que nosotros queremos decir no tiene nada que ver con hablar. Quizás el lenguaje no exprese, aunque uno realmente hable lo que quiere decir, no pasa, no va. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a comunicar con el otro? Si ya sabemos que nuestra palabra no alcanza. Porque la palabra sale de este nivel ahí. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con el otro? Ahí hay que tener otra comunicación. Hay que tener una comunicación oculta, de parte oculta a parte oculta, que es la misma, más que nosotros tenemos la ilusión de que es la parte oculta del otro, porque si es oculto es único, más nosotros tenemos que ir buscando esto, porque cuando nos vamos aproximando de lo desconocido en nosotros, de lo que no conocemos y amamos eso, ahí comenzamos a amar el otro, sin saber por qué. No hay ningún motivo consciente ni subconsciente, no hay ningún motivo en este mundo para amar al otro. Si uno va descendiendo para el lugar oculto, el otro también tiene el lugar oculto, que es el mismo
nivel del suyo. Ahí usted realmente va a amar al otro. Va a amar al otro ocultamente. Porque todo lo que no es oculto es ilusorio. Es esa zona intermediaria. Entonces nuestra habla juega con lo que es realidad. El pensamiento hace posible alguna cosa. Nuestro corazón humano hace lo posible para abrigar derecho, hace lo posible y a veces consigue si es un buen corazón. Nuestra voluntad también hace lo posible para estar ahí sintonizada, positiva, y todo esto hace realmente parte de un proceso de nuestra educación, de la educación de nuestros cuerpos. Mas nada de esto es el lado oculto de la vida donde está la realidad. Entonces todo esto es tratado a título de entrenamiento, a título de irnos ocupando con cosas positivas, con cosas evolutivas. Nos vamos ocupando con todo esto, mas siempre con aquella íntima y oculta intención de llegar a un punto en donde no hay nada de eso, donde las cosas son y son. No hay por qué, no hay dónde, no hay cómo es, no hay cómo se hace, no hay nada de esto. Tenemos que tener esa intención, porque ahí nosotros vamos a comenzar a abrir los ojos para aquello que da origen a las cosas, para lo que da origen a lo que ocurre. Y estando aproximándonos del origen de lo que ocurre, usted puede accionar, se puede ayudar, se puede equilibrar a lo que ocurre en esa área intermediaria, donde casi todos estamos por ahí perdidos, ilusionándonos continuamente. Entonces se puede ayudar en esto mismo, aunque no se pueda estar totalmente en lo desconocido, en lo oculto. Si usted está focalizando eso, buscando, sintonizando con lo oculto, va a ocurrir alguna cosa en el área intermediaria. Y lo que va a ocurrir es que usted va a encontrar su servicio ahí. Porque siempre que nosotros trascendemos alguna cosa, nosotros quedamos aptos a servir en ese nivel que fue trascendido, ¿comprenden? Porque usted ya consiguió salir de ahí. Entonces, si usted ya consiguió salir de ahí, ciertamente está en contacto con cosas ocultas. Y ahí es que está en condiciones de ayudar en eso, de hacer algo para que eso se transforme realmente y se transforme en el sentido de elevar, de subir, de ser más sutil, menos material, menos conflictivo. Entonces es un servicio todo esto. Y a medida que nosotros vamos buscando esto desconocido, a medida que vamos amando eso desconocido, esto va hasta hacer una radiografía perfecta de un ser. Usted está ahí delante de ese nivel de realidad del ser. Usted va a tratar de él en ese nivel. Va a cuidar de él en ese nivel. Mas usted no debe estar limitada a ese nivel de él. Usted está trabajando en ese nivel ahí, está sirviendo, se está comunicando con él, mas su conciencia debe estar mucho más allá de eso. Su conciencia debe estar para llegar lo más posible de más de lo que él manifiesta. Entonces, para ir viviendo esta vida oculta, nosotros tendríamos que estar realmente cientes y conscientes de que todos somos ocultos.
todos nosotros tenemos nuestro lado oculto. Y entonces cuando se está relacionando con otro, no esté nunca de estar considerando, de desconsiderar ese lado oculto de él, que es como el nuestro. Porque si no, usted comienza a hacer con el otro aquello que se llama un proceso paliativo, un proceso que no resuelve nada. Hace esos procesos que cambian una cosa por otra. Por ejemplo, usted consigue ayudar que un cuerpo físico se libere de ciertos males. Eso es una ilusión, porque si la parte oculta de este individuo no accionó sobre eso, va a renacer nuevamente con ese cuerpo. No va a resolver nada. Si usted no se está vacío en esto que no conoce, entonces ahí viene la necesidad de aprender a no juzgar al otro. Mismo aunque esté haciendo un diagnóstico, porque para tratarlo en estos planos visibles se precisa hacer un diagnóstico, mas usted debe estar conectado con la parte oculta suya y la de él, que es donde las cosas se van a resolver. Si no es así, usted trata de la cosa aquí en el plano que usted descubrió, en estos planos intermediarios, y eso va a volver, porque no resuelve realmente en el individuo. Ustedes ven que cómo esto es real, porque muchas veces para ayudar al individuo precisa de varios encuentros con él. Precisa de repetir varias prácticas. No estoy hablando de prácticas terapéuticas, estoy hablando de prácticas de la vida, del contacto en la vida. Entonces precisa hacer esto varias veces, porque aún no se tocó lo oculto. En la hora que se toca lo oculto, otra cosa ocurre, porque eso va en otro ritmo. Eso pasa por otro ritmo, y cuando pasa por otro ritmo, hace con que uno no gaste energía con cosas negativas de estos planos intermediarios, con cosas no conscientes. Dejemos esto para las jerarquías que cuidan de esto, porque hay jerarquías que cuidan de esto. Todo esto no está solo con el diablo. Diablo quiero decir las fuerzas involutivas personalizadas. Esto no está solo con el diablo en este nivel mental de la humanidad. No está solo con él. Ahí también hay jerarquías para trabajar con esto. Mas nosotros no sabemos si nuestra tarea es esto, porque para trabajar con esto precisa tener un cierto conocimiento oculto. No un conocimiento de lo que pasa en estos planos, no las reglas de lo que pasa en estos planos, más para trabajar con esta diabolería. Esto es una palabra que se utiliza en otras lenguas, en la lengua latina no sé cómo es, las cosas del diablo, ¿no? Se refiere. Usted precisa estar conectado con algo que no sea de ahí. Como esto tiene muchos niveles, en los niveles más altos hay cosas muy bellas, pero que son de ahí. Entonces precisaríamos realmente amar lo oculto, lo desconocido, amar esas partes nuestras que nunca vamos a conocer realmente. Todo esto se va mostrando gradualmente cuando nosotros vamos a usar una palabra que todos encuentran complicada, pero no es tanto. Cuando nosotros contemplamos. Esto quiere decir cuando estamos delante de las cosas, contemplando. Contemplando quiere decir delante de las cosas realmente, sin colocar entre nosotros y las cosas nuestras ideas, nuestros criterios, nuestro completar es delante de la cosa sin nada. Nosotros sin nada.
se dan cuenta de lo que hay que entrenar. Y esto comienza de una forma muy simple. En la hora que uno mira a una persona y hace un juicio sobre ella, procura disolver este juicio. Diga, me perdone esencia, para la esencia dele por hacer este juicio. Vamos a disolver esto y vamos a mirar de nuevo. Y mientras nosotros no miramos sin sentir nada, sin pensar en nada, sin querer hacer nada, usted no está contemplando. Dicen algunos contemplativos que cuando se consigue esto, nosotros contactamos la verdadera belleza, el verdadero orden, la verdadera armonía. Nosotros solo vamos a hacer esta experiencia cuando lleguemos a hacer esto. Más, claro que esta contemplación es lo opuesto de la racionalidad, es opuesto de los mecanismos de pensamiento. Y nosotros estamos en estos niveles, inclusive encarnados, estamos bien dentro de estos niveles todos. Entonces tenemos que estar ahí, no podemos salir a hacer un suicidio de esto, porque no existe esto. No existe posibilidad de hacer un suicidio. Entonces usted está ahí. Y para estar ahí, mientras tenga una tarea y tenga que hacer algo ahí, y tener presente qué es lo oculto, qué es lo desconocido, qué es lo que uno nunca va a ver, nunca se va a saber, y es para ahí que va lo mejor de su amor, que ese amor que solo va y que no sabe a dónde va a llegar. Y esto es lo mejor del amor, es lo mejor de esta energía y que nosotros la tenemos en varios niveles. Entonces lo mejor del amor es esto, es todo lo que va sin saber nada. Sin saber nada en nuestra forma de ver las cosas. Es Él el que sabe. Y así como existe esta energía muy creativa en lo oculto, existe también ocultas muchas fuerzas que nos llevan para esta dirección. Y nosotros tenemos que estar bien alertados, bien conscientes. Y encontrar muchas cosas que nosotros no sabemos lo que es, no sabemos cómo funcionan, no sabemos cómo trabajan y tenemos que estar amando a lo que nosotros nunca vamos a saber, que es para nosotros no hacer relaciones con esto que está en estos planos intermediarios, porque estas relaciones a veces van a comprometer bastante la claridad más adelante. Entonces precisa realmente dar otro valor al desapego. No es el desapego solo de la persona liberarse, es el desapego en sí. No precisa aparecer alguna cosa en nuestra frente para usted desapegarse de esa. Es el desapego en sí lo que hay que amar, porque hay cualquier cosa que aparezca, ya está con el desapego en sí. No espere para amar el desapego, porque el desapego es la puerta, es el portal, es la puerta de entrada para lo oculto. Si no hay desapego, no pasa por esa puerta. Pasa por otras puertas que existen, porque hay muchas puertas, mas la puerta para lo oculto, la puerta para lo desconocido no se pasa si usted tiene apegos. Y precisa mucho cuidado para no apegarse a todas estas ideas. Mucho cuidado. Porque si se apega a estas ideas, puede comenzar sin querer a colocar estructuras, colocar máscaras, ropas, en eso que va encontrando. Y ahí deja de ser oculto. Ahí pasa a ser una creación suya.